Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este nuevo contacto internacional de la otra mirada educativa. Hoy conversaremos desde Santiago de Chile con Paulina Contreras. Paulina es investigadora sobre políticas educativas y cultura escolar, además de ser vocera de Alto al CINCE. Paulina es una de las personas que más se ha dedicado en los últimos tiempos a estudiar el tema de la reforma educativa chilena. Sobre eso queremos conversar. Bienvenida, Paulina. Hola, muchas gracias. Paulina, a partir de la salida de Pinochet del gobierno, comienza a hablarse de una nueva ola de reformas educativas en Chile. ¿Han tenido una sola línea de trabajo o son distintas las líneas de trabajo en reforma educativa según los gobiernos que han estado estructurados en los últimos años en Chile? Bueno, yo creo que hay una línea común entre las distintas reformas educativas que tiene que ver con esta idea de avanzar en el Estado subsidiario hacia un Estado que podríamos llamar promotor subsidiario, o sea, que ya no solo entrega dinero a instituciones privadas para que cumplan con los servicios públicos básicos, que fue lo que sucedió durante la dictadura con el gobierno de Pinochet, sino que buscan incentivar de alguna manera ciertas cuestiones que serían de interés público. Yo diría que esa es la línea que ha marcado todos los gobiernos post-dictadura hasta ahora. Y ahí han habido variaciones, por supuesto, pero yo diría más en términos tácticos que del proyecto o el modelo socioeconómico y cultural en Chile. En el último periodo, el periodo de Bachelet, en la propia campaña electoral se habló que el eje central de las políticas iba a ser la educación. En febrero de este año se aprueba una ley de desprivatización. Coméntanos un poco sobre tu perspectiva acerca de esta ley de desprivatización, que a grandes rasgos desde aquí la entendemos como el hecho de que ya muchos estudiantes no van a cancelar una cuota por estudiar, sino que el Estado cubre pagándole o transfiriéndole esos recursos a las instituciones. ¿Es así, Paulina? Sí, justamente. Y en ese sentido yo de hecho no diría que es una ley de desprivatización, más bien tiene que ver con mejorar el acceso que tienen los estudiantes, tanto, bueno, la ley que se aprobó de hecho es para los estudiantes del sistema escolar, para mejorar el acceso que tienen a los distintos establecimientos educacionales, en la medida que tiene varios aspectos, pero uno de ellos que es bastante importante es que termina con el copago, que hasta ahora en Chile las instituciones que reciben subvención del Estado, las instituciones escolares, no solo reciben la subvención del Estado, sino que además podían cobrar un monto extra por sobre esa subvención a las familias de los alumnos, lo cual producía una serie de problemas. Entre ellos el más importante era una gran segregación dentro del sistema escolar, porque algunos colegios no cobraban, otros cobraban un poco, otros cobraban un poco más, entonces las familias iban a aquellos colegios que podían pagar, por lo tanto se iban concentrando familias pobres en algunos colegios, familias menos pobres en otros colegios y así sucesivamente. Entonces el fin del copago en ese sentido, por eso se llamó la ley de inclusión, porque buscaba principalmente terminar o disminuir en realidad, porque la segregación es cierto que tiene otras causas, no solo el copago es una de ellas, pero también hay segregación territorial, etc. Entonces el fin del copago lo que busca es disminuir un poco esta segregación por capacidad de pago, ¿no? Y a la vez se trató de modificar el sistema de selección de las escuelas, como a qué alumnos reciben las escuelas, también en ese sentido para disminuir la segregación. Pero en Chile no hay un sistema de escuelas públicas que sean administradas en conjunto, en su totalidad por el Estado. No, o sea, lo más público que hay son escuelas municipales, que son administradas por corporaciones de cada municipio, de cada comuna del país, pero claro, uno podría discutir hasta qué punto son públicas. Yo diría que sí, las escuelas municipales son públicas, pero
son administradas como si fueran privadas y reciben del Estado financiamiento igual que las privadas. No hay diferencia entre una escuela pública y una escuela privada en términos de subvención del Estado. Reciben el mismo monto, se les piden las mismas cosas, entonces la idea ha sido que haya igualdad de trato entre escuelas públicas y privadas, entre escuelas municipales y privadas. Entonces, desde ese punto de vista, las escuelas municipales son públicas, administradas como si fueran privadas, de alguna manera. Al comienzo del primer periodo de la presidenta Bachelet se abrió un debate que al final no concluyó en nada concreto al respecto, acerca de la desmunicipalización de la educación. ¿A qué se refería ese debate, en vista que tú estás señalando que la única opción de educación pública son precisamente las escuelas municipales? ¿Por qué se habló entonces de desmunicipalizar? Bueno, justamente por lo mismo que te menciono, la municipalización de la educación que ocurrió durante la dictadura ha traído una serie de problemas a la escuela pública, en particular la reducción de manera muy importante de la matrícula que atienden las escuelas públicas. Hasta antes de la municipalización, la mayor parte de los estudiantes en Chile iban a escuelas públicas, pero a partir de la municipalización que estuvo acompañada de la aparición explosiva de escuelas subvencionadas, particulares subvencionadas, donde era muy fácil abrir una escuela particular subvencionada y de esa manera recibir financiamiento del Estado, las escuelas municipales tuvieron que competir con estas nuevas escuelas privadas subvencionadas y por lo tanto su matrícula se fue achicando. Además, las escuelas municipales en general no pueden discriminar, no pueden no recibir a un alumno, ya sea por razones de rendimiento, de comportamiento, etcétera. Tienen que asegurar, porque el Estado tiene que asegurar la educación a todos los alumnos. Entonces, aquellos estudiantes que eran expulsados o que no eran recibidos por las escuelas particulares subvencionadas terminaban en la municipalización, o sea, en la escuela municipal. Y esto, acompañado de lo que te decía al principio, de la segregación, produjo que las escuelas municipales concentraran a los alumnos que tenían mayores problemas, tanto en términos socioeconómicos como en términos de comportamiento, de problemas cognitivos, etcétera, lo cual fue desprestigiando mucho a la escuela municipal. Por lo tanto, los padres y las familias empezaron a elegir la escuela particular subvencionada en vez de la escuela municipal, lo cual fue haciendo cada vez más difícil la labor de las escuelas municipales, porque tenían cada vez más alumnos problemáticos y a la vez tenían cada vez menos alumnos, considerando que en Chile la subvención y el financiamiento del Estado es por alumno, por asistencia. Eso implicó un desfinanciamiento muy importante de la escuela municipal y una decadencia de la escuela pública en ese sentido. Entonces ahora la discusión respecto de la municipalización tiene que ver también con cómo resolver esos problemas que se produjeron a propósito de la municipalización, y por eso se habla de desmunicipalización. Además, otro problema que tiene la municipalización es que depende de los alcaldes, que van cambiando cada cierta cantidad de años, que pueden tener, que tienen que además atender a todos los problemas que tiene una comuna, no pueden concentrarse en el tema educativo. Por lo tanto, la manera en que se administraba la educación en cada municipio quedaba a criterio del alcalde y de cuán interesado estaba en hacer una gestión propiamente educativa, o en realidad era un servicio más que tenía que prestar en la comuna y no tenía una mirada pedagógica respecto de ese servicio. Entonces había servicios o había municipios con muy baja capacidad técnico-pedagógica en ese sentido, que más bien administraba la escuela como un gasto más que no tenía que excederse demasiado para poder ajustarse al presupuesto, pero no estaba demasiado preocupado de cuánto iban a aprender los niños o cómo era la educación en esa escuela. Entonces desde ahí surge la discusión de la desmunicipalización, también pensando en cómo poder tener una administración educativa más unificada sin volver a la centralización que hubo en la década de los 60 y los 70, que uno de los problemas que tenía la educación era justamente que era demasiado centralizada. Entonces se ha pensado, o
se ha propuesto para la desmunicipalización una nueva estructura organizacional que le han llamado las agencias locales de educación, que sí, bueno, por un lado estarían localizadas en cada comunidad, pero a diferencia de lo que ocurría con la municipalización, estarían dedicadas exclusivamente a el tema educativo y por lo tanto deberían tener capacidades técnicas apropiadas para llevar adelante la gestión de la educación en particular. Eso a grandes rasgos. Evidentemente, la dictadura de Pinochet fue el periodo en el cual se mercantiliza la educación, se privatiza y se mercantiliza. En la campaña electoral de la actual presidenta Bachelet se hizo eco de buena parte de las presiones sociales, la denuncia de los jóvenes, los estudiantes contra la privatización y contra la mercantilización. Si a ti te piden la fotografía de lo que ha ocurrido este año en materia de gestión de reforma educativa, ¿tienes esperanza respecto a que sí se va en el camino correcto con avances y retrocesos en materia de desprivatización y de desmercantilización, o es simplemente paños calientes en la actual etapa de las transformaciones educativas en Chile? Sí, yo de hecho diría que la reforma propuesta por Bachelet no era de desprivatización, porque nunca en Chile hasta ahora nunca se ha cuestionado el modelo de voucher, de subvención por alumno, que para mí es el corazón de la privatización de la educación, y lo que produce que aún las escuelas públicas funcionen como si fueran privadas es justamente que reciben financiamiento por alumno que va a la escuela efectivamente. No tienen financiamiento basal, no hay financiamiento de la oferta. No se financia la institución escolar pública, se financia el niño. Entonces, eso nunca ha estado, no estuvo en el programa de Bachelet cuando se presentó como candidata, y tampoco ha estado en la agenda de reformas que ha ocurrido hasta ahora. Además, las reformas que ha hecho Bachelet, como te decía, no son, creo yo que no busca la desprivatización, pero sí aminorar los efectos que ha tenido la mercantilización de la educación a propósito de la segregación, la deficiencia de los establecimientos públicos, etcétera. Y aún en eso ha encontrado gran oposición, tanto desde la derecha, la oposición oficial, como desde dentro de su propia coalición. La nueva mayoría, que es esta coalición que se creó para las últimas elecciones, es bastante diversa en términos políticos, y si bien hay algunos que les interesa hacer reformas importantes, específicamente en educación y en otras áreas también, hay otro sector que también es muy importante, que le interesa conservar el modelo de desarrollo tal cual está, haciéndole algunos ajustes, pero no haciendo cambios profundos. En materia de formación docente, es decir, de aseguramiento en la educación, en la formación inicial de los docentes, como en la formación permanente, ¿qué se está haciendo en Chile en la actualidad? Bueno, se está discutiendo ahora, de hecho, el proyecto de carrera docente, que por un lado busca mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, mejorar los salarios sobre todo, pero también busca aumentar los controles respecto del trabajo de los docentes, y en ese sentido también se ha encontrado con gran oposición por parte sobre todo de los profesores, que ya están bastante controlados, no que no haya control hoy día. Están controlados a través de cuestiones como este sistema de medición de la calidad de la educación, que es una prueba estandarizada nacional, que está asociada a bonos por desempeño, que está asociada a metas que tienen que cumplir los establecimientos educacionales. Y además existe la evaluación docente, que es una evaluación que se le aplica a los profesores también cada cierta cantidad de años, que incluye desde que van a observar sus clases, se graban, tienen que hacer un portafolio con el diseño de su clase, etc. Eso existe hoy día. Entonces, con el proyecto de carrera docente, lo que se pretendió inicialmente fue incorporar a lo que ya existe de evaluación docente, también otra evaluación estandarizada que midiera conocimientos y además que fuera habilitante para ejercer la profesión de
profesor, lo cual encontró mucha resistencia y finalmente, al menos el que la prueba fuera habilitante perdió. O sea, probablemente eso no va a ser así, pero sí lo que se está discutiendo ahora es que va a haber varias evaluaciones que va a ser lo que les va a permitir a los docentes ir mejorando sus salarios a lo largo de su carrera. Entonces, dependiendo de su desempeño en estas evaluaciones, van a poder obtener mejores salarios, lo cual, bueno, como te digo, también ha encontrado gran oposición dentro de los docentes y tenemos que ver cómo resultan las negociaciones para ver qué sale de eso y cómo termina finalmente esta carrera docente. Y en términos de formación inicial, también la misma mercantilización que ha habido en el nivel escolar ha ocurrido incluso más fuertemente en el nivel terciario, en la educación superior. Por lo tanto, la calidad de los programas o los perfiles de formación dependen exclusivamente de las instituciones que imparten y el Estado tiene poco o ningún control al respecto. Lo único que hay es la agencia de calidad que certifica que las instituciones tienen una calidad suficiente para funcionar, pero eso en términos muy gruesos. O sea, no hay un organismo especializado que defina cuáles son los mínimos que debería tener la formación inicial docente. Entonces se ha hablado mucho de la necesidad de poder fortalecer la formación inicial docente, pero tampoco está muy claro cómo hacerlo en el contexto de una educación de mercado donde cada institución ofrece lo que quiere, básicamente. Tú señalabas, vayamos a la evaluación docente. Entiendo que lo que señalabas es que hay una prueba que habilita, que es posterior a egresar de los estudios universitarios de docente. Es decir, exacto, no basta tener el título docente para poder tener un puesto de trabajo. Además de tener el título, hay que ir a una prueba para poder ingresar. Claro, esa era la propuesta inicial, pero como te digo, eso al final, porque los docentes en su resistencia a esta legislación estuvieron en paro mucho tiempo y se produjo un conflicto importante entre los docentes y el gobierno. Por lo tanto, esa opción de que la prueba fuera habilitante no ganó y probablemente no va a ser de esa manera ahora. Igual va a haber una prueba, pero va a ser para mejorar el salario más que para que te habiliten como profesor para ejercer la profesión. Es decir, durante el ejercicio de la carrera hay varias pruebas que te permiten clasificarte en los diferentes pasos de la carrera docente. Claro. Y a ese respecto, sí hay consenso entre las autoridades y los docentes. Mira, lo que no hay, o sea, hay cierto consenso en que va a haber evaluación, eso de todas maneras. Lo que no está claro todavía es cómo va a ser esa evaluación. Si va a ser una prueba de conocimiento o en qué momento va a haber una prueba de conocimiento. A ver, lo último que se estaba discutiendo es que hubiera una prueba de conocimiento al principio de la carrera, 2 o 4 años después de que los profesores comienzan su ejercicio docente, y después las evaluaciones siguientes, más que una prueba, serían lo que ya hay en términos de evaluación docente, que es este portafolio, observación de aula, que tiene que ver más con evaluar el ejercicio docente que con evaluar los conocimientos disciplinares que tienen los docentes, que era la idea original. Cuéntanos un poco más respecto al video de clase que se graba para evaluar docentes. Colombia acaba de anunciar que modifica la evaluación basada en pruebas por el modelo de video que se aplica en Chile. Cuéntanos un poco más al respecto. Bueno, como te digo, la evaluación docente hoy día tiene varias partes. Una que yo diría que tiene principalmente 3 partes. Una es el portafolio, otra es la grabación de una clase y otra es la evaluación de pares, el par evaluador. El portafolio consiste en diseñar una unidad completa, básicamente, de hacer la planificación, especificar cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, cuáles son los objetivos, etc. Todo lo que considera el currículum. Eso es una cosa. Después viene la grabación de clases. Entonces, esta clase que planifican los profesores y que ponen en su portafolio, la llevan a cabo y va alguien a grabar esa clase, que es una clase que los propios profesores eligen. No es que vayan a grabar cualquier clase cualquier día, sino que los propios profesores deciden cuál es la clase que quieren que sea grabada,
Y ese video es analizado por, en este momento, MIDEUC, que es el organismo de la Universidad Católica especializado en medición, a través de una serie de criterios que definen si la clase está bien hecha o no, pero que son criterios más bien generales en todo caso. Si tiene inicio, desarrollo y fin, si queda claro cuál es el objetivo, si se ajustan las actividades al objetivo, ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí? No, y bueno, y luego la evaluación de pares, que son otros profesores que están certificados como buenos profesores que van a evaluar también el trabajo del profesor que está siendo evaluado. ¿Cuál es tu opinión, ya en el plano personal, respecto al modelo de evaluación basado precisamente en portafolio, video y evaluación de pares respecto a una prueba estandarizada? ¿Tú crees que es mejor que la prueba estandarizada, es mejor la estandarizada o ninguna de las dos debiera ser aplicada? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que sí, la evaluación del ejercicio docente es mejor que una prueba estandarizada, porque no es posible medir cuán bueno o no es un profesor a partir de solo de una prueba estandarizada, porque generar una prueba estandarizada mide conocimientos estándares. Y lo que se requiere para el ejercicio docente es mucho más complejo que un conjunto de conocimientos estándar. Ahora, la evaluación docente, de la manera en que se ha implementado, ha sido bastante, para los profesores la han visto con un carácter más bien punitivo, lo cual hace que, por un lado, le tengan mucho miedo a la evaluación docente. La evaluación docente no es para los profesores una instancia de retroalimentación que les permita mejorar su labor, sino es una instancia de control donde va alguien más que ellos no conocen, que no conoce además el contexto en el que ellos trabajan, a definir si ellos están bien o mal, lo cual para los profesores es muy angustiante. Y entonces, en ese sentido, no sé si no debería existir ninguna evaluación, pero sí creo que la manera en que se ha implementado hasta ahora no es óptima para el fin que a mí me parece que debería tener una evaluación docente, que es mejorar la labor de los profesores. Pero para poder hacer eso, tendrías que tener una evaluación que no tuviera consecuencias para los profesores. Y cuando el salario, como es el proyecto de ahora, depende de tu desempeño en esa evaluación, por supuesto que va a seguir siendo considerada una instancia de control intuitiva más que una instancia de retroalimentación e información para mejorar la labor docente. Entonces, en ese sentido, me parece que no es un gran aporte. En materia de carrera docente, se contemplan hoy en día algunos grados, algunos pasos en la carrera. ¿Cuáles son? Bueno, no, hoy día más que una carrera, lo que hay está esta evaluación que categoriza a los profesores entre profesores suficientes, competentes o destacados. No es una carrera en realidad, no tiene grados. Lo que hay son un par de pruebas que son opcionales, que los profesores pueden rendir si quieren, y que eso sí redunda en una mejora de los salarios. Eso no ha resultado mucho tampoco, porque la mayoría de los profesores eligen no rendir esas pruebas, aun cuando está asociada a mejora de los salarios. Entonces ahí también hay un tema con que en realidad los profesores les es tan ajena esta evaluación que prefieren seguir ganando un poco menos a tener que rendir. Eso es lo que hay hoy día en términos de evaluación docente. Y el final de la carrera, ¿a los cuántos años se jubila el docente? Se jubilan igual que todos los trabajadores acá en Chile, son 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Ahí también hay otro tema que es lo que se está discutiendo en términos de carrera docente, de un bono al final de la carrera de incentivo al retiro, porque en Chile el sistema de pensiones, que son las AFP, que es un sistema de capitalización individual, entonces cada uno ahorra y con eso tiene que vivir después de jubilar, produce jubilaciones muy precarias. Entonces los profesores prefieren, aun cuando tengan la edad, prefieren no jubilarse, porque eso significa que su nivel de vida va a disminuir muchísimo y van a tener que vivir con muy poco dinero. Entonces los profesores, aun cuando alcanzan la edad, no se jubilan. Por lo tanto, hay profesores que terminan trabajando hasta los 70 años.
y por eso se está pidiendo también que al final de la carrera reciban un bono que les sirva para mejorar un poco su situación económica con estas jubilaciones que son muy bajas. Las pruebas de docentes, ¿quién las coordina? ¿El CINSE? El CIMSE no es de los docentes, el CIMSE es para los alumnos. La evaluación docente la coordina el Ministerio de Educación, pero la aplica MIDEUC, como te decía, que es este organismo de la Universidad Católica, también de manera subvencionada, o sea, el Estado entrega el dinero y ellos implementan la evaluación. El CIMSE también, se suponía que era para evaluar los aprendizajes de los alumnos. También es responsabilidad de la Agencia de Calidad de la Educación, pero lo aplica MIDEUC y otras empresas que se dedican a la logística de la aplicación de las pruebas. Vayamos a las pruebas CINSE. ¿En qué consisten las pruebas de evaluación de los estudiantes? ¿Son pruebas fundamentalmente de aprendizaje o son pruebas integrales para medir construcción de ciudadanía, desarrollo integral de la personalidad? No, son pruebas de conocimiento más que nada. Bueno, miden algunas habilidades también, principalmente en lenguaje y matemática, que están en casi todos los niveles, y además ciencias y algunas pruebas que son muestrales. Bueno, hubo alguna de educación física que ya no se hace más, hubo alguna de tecnología también. Esas son las áreas, pero principalmente es lenguaje y matemática, que se aplican en segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo básico y segundo medio. O sea, cada 2 años aproximadamente. Y como te digo, miden esas cuestiones. Ahora se acaba de incorporar lo que han llamado otros indicadores de la calidad de la educación, que buscan incorporar también otros índices a lo que mide el CIMSE, que tiene que ver con vida saludable, con clima escolar y no es ciudadanía exactamente, pero algo relacionado con la ciudadanía. Pero estos nuevos indicadores siguen siendo muy minoritarios respecto del CIMSE, o sea, porque bueno, además el CIMSE tiene consecuencias para las escuelas en varios sentidos. Por ejemplo, las escuelas, a partir de la nueva ley de la Agencia de Calidad de la Educación, son clasificadas en 4 categorías dependiendo de su desempeño en el CIMSE. Entonces, ahora con la incorporación de los otros indicadores de la calidad, eso también incide en la categorización, pero el CIMSE sigue siendo el 70%, tiene el 70% del peso para la clasificación. Por lo tanto, una escuela puede tener muy malos indicadores en vida saludable o en clima escolar, y aún así tener una muy buena clasificación, porque en realidad el mayor peso sigue teniendo el CIMSE. Entonces, al final lo que sucede es que como el CIMSE es tan importante y está asociado, como te decía al principio, a bonos para los profesores, a cómo reciben los recursos las escuelas que tienen menor desempeño en el CIMSE tienen mucho más control por parte de la Agencia de la Calidad, están mucho más intervenidas, por lo tanto hay incentivos importantes para obtener buenos resultados CIMSE. Además, como las escuelas tienen que competir entre sí, el CIMSE, obtener un buen CIMSE les ayuda para mejorar su prestigio en la comunidad y decir que son una buena escuela, etcétera. Por lo tanto, lo que terminan haciendo las escuelas es dedicarse a entrenar a sus alumnos para que obtengan el mejor puntaje posible en el CIMSE y así puedan obtener todas las regalías asociadas a eso. Lo cual va estrechando la idea de educación en la escuela. Educación ya no es ni siquiera todo el currículum, que involucraría arte, educación física, educación tecnológica, etcétera, sino que es lenguaje y matemáticas y en algunos niveles ciencia y nada más. Y todo lo demás pasa a un segundo plano, es secundario. Entonces, no sé, la profesora de matemáticas le dice a la profesora de arte que esta semana no va a poder hacer su clase porque tienen que
reforzar los contenidos de matemáticas y así se va reduciendo de qué se trata la vida escolar. Cada vez más hay más horas de matemática, cada vez hay más horas de lenguaje y menos de todo lo demás. Desde tu perspectiva, ¿puede existir otra manera de evaluar el rendimiento estudiantil mucho más amplia, con otro mecanismo, o es mejor no evaluar? No, yo creo que evaluar es central, es muy importante, pero creo que también que la vida escolar es compleja. Los estudiantes van a la escuela a aprender muchas cosas, no solo contenidos, no solo los contenidos del currículum o de cada asignatura, sino también a ser ciudadanos, a relacionarse entre ellos, a desarrollar habilidades como la creatividad o el pensamiento crítico, y ninguna de esas cosas son recogidas por una prueba estandarizada. Por lo tanto se invisibilizan, y aunque una escuela lo haga muy bien en esos aspectos, puede igual aparecer o ser considerada como una mala escuela. Entonces, en ese sentido, creo que la evaluación debería ser tan compleja como la vida escolar, y no debería afirmarse o apoyarse en un solo instrumento, en una sola herramienta para poder hacer esa evaluación. Debería disponer de múltiples herramientas que le permitieran recoger estos diversos aspectos que conforman la vida escolar y que son tan importantes unos como otros. Obviamente es importante aprender lenguaje y matemática, pero también es igualmente importante, para mi gusto, aprender a relacionarse, aprender valores de vida democrática, etcétera. Por lo tanto, eso debería tener un peso equivalente a lenguaje y matemática. Y eso debería, y además, bueno, eso es una cosa, y otra cosa que tienen las pruebas estandarizadas, que es un problema estructural de las pruebas estandarizadas, es que no consideran las diferencias locales de lo que sucede en la escuela. Entonces, no es lo mismo una escuela en Santiago, que es la capital, que tiene la mitad de la población, a una escuela rural en un pequeño pueblo en el norte, que tiene condiciones completamente distintas. Por lo tanto, lo relevante que aprenda un niño en una y otra también es distinto. Y eso no lo puede recoger una prueba estandarizada. En ese sentido, también debería haber instancias locales de evaluación, no solo nacional, que puedan recoger estas diferencias y variar los criterios de evaluación respecto de el contexto en el que se ubica esa escuela. Ahora, en materia de coherencia pedagógica, actualmente tú consideras que en Chile existe coherencia entre la propuesta curricular, el modelo curricular, los modelos didácticos y los modelos de evaluación, para citar solo tres de los componentes? En teoría quizás sí, en la práctica no, en lo absoluto. O sea, lo que pasa en las escuelas, de hecho, es que pocas veces hay coherencia entre esos tres aspectos. Y a propósito de lo mismo que conversábamos de cuál es el valor que se le otorga a una materia u otra, a una asignatura u otra, también al final, a pesar de que el currículum es bastante comprensivo, incluye una serie de contenidos y áreas, lo que se hace en la práctica en la escuela y lo que se evalúa en realidad es bastante menos de lo que incluye el diseño curricular del currículum nacional. Entonces, en ese sentido, más bien yo diría que una idea de curricular amplia termina implementándose de manera muy reducida y solo en algunos aspectos. Si hacemos un ejercicio de imaginación educativa y te convocan a ti para proponer 3 líneas de fuerza para transformar el sistema educativo, ¿cuáles serían esas 3 líneas? Bueno, yo creo que en este momento en Chile lo principal es que el Estado se haga responsable de al menos una parte de la educación del país. Porque en este momento en realidad más bien lo que hace es promover ciertas cuestiones por sobre otras, pero no tiene mucha autoridad ni mucha responsabilidad respecto de lo que sucede en la escuela. Entonces, lo que se ha hecho en Chile es responsabilizar a los administradores de las escuelas
lo que a su vez significa que los administradores responsabilizan a los profesores responsabilizan a la familia, pero el Estado nunca es responsable de lo que pasa en la educación. Entonces creo que lo primero es la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado, creo yo, debería pasar por un financiamiento preferencial para instituciones públicas que impartan educación, porque no puede ser que el Estado financie igual a una institución que le es propia, que es del Estado, que a una institución que es privada, que se maneja con otros criterios, pues ya sea con criterios económicos o ideológicos, lo que sea, pero no tienen que ver con el bien público, sino que tienen que ver con un proyecto específico de un grupo o de una persona. Entonces, en materia de financiamiento, creo que hay que empezar a discutir en serio cuáles son los problemas que tiene el voucher y, no sé, si es muy difícil sacarlo, porque sí, terminar con las subvenciones en Chile requiere cambios en todo sentido. Al menos que por sobre ese voucher haya financiamiento basal a las instituciones públicas. Eso creo que sería lo primero. Además, en términos de evaluación, como conversábamos antes, diversificar y localizar las formas de evaluación que sean de distinto tipo, que sean, puede ser medición, pero que también hayan evaluaciones cualitativas, hayan evaluaciones entre pares, que también la escuela pueda evaluar las condiciones en las cuales tiene que desempeñar la educación, porque hoy día el Estado le exige a la escuela que cumpla con ciertas metas, que se haga responsable de lo que sucede en la escuela, sin otorgarle las condiciones que la escuela necesita para hacer eso. Y eso también queda invisibilizado, nadie se entera. Entonces, la escuela, si a la escuela le vas a exigir que tenga una buena calidad de la educación, por ejemplo, bueno, ¿qué condiciones estás dando como Estado para que eso suceda? Y eso tendría que poder evaluarlo en la escuela. En términos de formación docente, creo que es un tema muy complejo, creo que sí debería haber al menos un acuerdo mínimo respecto de qué es lo que se espera de la formación inicial en Chile, que es lo mínimo que debería saber todo profesor que vaya a hacer clase en una escuela, y también aumentar la regulación de las instituciones privadas que imparten carreras de educación, y fortalecer, por otro lado, la formación inicial en pedagogía en aquellas instituciones que son del Estado, que son las escuelas, o sea, las universidades públicas, se supone. Yo creo que esos tres aspectos serían los mínimos para empezar a conversar respecto de un cambio importante en el sistema educativo en Chile. Mencionaste calidad de la educación. ¿Qué es para ti calidad de la educación? Bueno, para mí calidad de la educación tiene que ver con que la educación cumpla con los objetivos que el país ha definido como aquellos que tienen que tener la educación, que en el caso de Chile aparecen en la ley orgánica, bueno, no, ya no es ley orgánica, la Ley General de Educación, que es una ley con estatuto constitucional, donde se definen una serie de objetivos que tienen que ver con la formación integral, con el pensamiento crítico, creativo, la formación ciudadana, una serie de cuestiones que van más allá de conocimientos específicos en ciertas disciplinas. Por lo tanto, podríamos decir que una escuela de calidad es aquella que cumple con esos objetivos. Para mí, la calidad porque en Chile lo que se ha hecho es decir que la calidad depende de cada institución. Cada uno define individualmente, o no individualmente, pero cada escuela define qué es una buena educación. Yo creo que si se han establecido ciertos objetivos para la educación como país, como nación, entonces esos son los objetivos que deberían considerarse a la hora de evaluar si una educación es de calidad o no. Eso creo yo que sería una buena educación. ¿Qué ocurre con los gremios, con el colegio de profesores, con los sindicatos en Chile? ¿Están a tono con una propuesta alternativa que procure garantizar una educación pública, o están demasiado enfrascados en la lucha salarial, la lucha sindical?
Bueno, yo creo que con la última movilización de los profesores hemos visto un cambio en ese sentido. Tradicionalmente sí, el Colegio de Profesores en particular tenía demandas más bien gremiales que tenían que ver con mejoras salariales, pero esta vez, bueno, además en una situación política bien compleja que vive hoy día el Colegio de Profesores, que tiene un dirigente comunista, mientras el Partido Comunista está en el gobierno, por lo tanto ahí había una relación compleja porque al ser el dirigente parte del gobierno de alguna manera, a través de su partido, tampoco podía oponerse tan abierta y directamente al gobierno. Pero lo que sucedió fue que los profesores, tanto profesores que eran parte del Colegio de Profesores como aquellos que no estaban colegiados, porque en Chile la mayoría de los profesores no son parte del Colegio de Profesores. Hay muy baja sindicalización en general, y en el caso de los profesores también. Estos profesores empezaron a juntarse y organizarse y conversar respecto del tema de carrera docente en particular, y desde ahí empezaron a surgir, sí, demandas salariales, pero también otras cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con lo que llamaron el agobio laboral. Y el agobio laboral, bueno, que tenía que ver con la cantidad de trabajo que tienen los profesores y el escaso tiempo que tienen para hacer una gran cantidad de trabajo. Sí, creo yo, tiene más directamente que ver con las condiciones en las cuales tienen que trabajar los profesores, y por lo tanto es una discusión mucho más pedagógica que simplemente hablar de salario. Entonces yo creo que ahí hay un brote, si se quiere, una pequeña semilla que ojalá pueda seguir creciendo, digamos. No sé qué va a pasar con eso, pero yo creo que está pasando algo interesante a nivel de los profesores, y hay una oportunidad de dar una discusión más pedagógica que yo creo que es central. O sea, también creo que una de las cuestiones que ha estado por mucho tiempo ausente en este país es la discusión pedagógica. La discusión en educación es más económica que pedagógica. Y yo creo que eso produce ciertos... que no seamos capaces de mirar o de imaginar salidas diferentes a las que hemos concebido hasta ahora, porque hay que mirar el problema desde el punto de vista pedagógico y no solo económico, pero eso requiere un desarrollo importante de la discusión que yo creo que falta todavía. Paulina, para ir cerrando esta entrevista, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, las maestras, los profesores que en distintas partes del mundo resisten a la privatización y a la mercantilización de la educación. Bueno, yo creo que la labor de los profesores es muy difícil en ese sentido. Tienen muchas cosas en contra. Es muy difícil abrir discusiones, reflexionar respecto de la labor pedagógica, cuáles son las condiciones de esa labor pedagógica, cómo se relaciona lo que hace el profesor cada día en su clase con un sistema económico y social. Pero a pesar de que eso es muy difícil de hacer, es imprescindible en este momento. Si vamos a pelear en contra de la privatización y la mercantilización de la educación, es nuestro imperativo moral, si se quiere, dar esas discusiones y profundizar y poder llegar a tener una propuesta de un sistema distinto, lo cual requiere desde atreverse a conversar, que ya es bastante, hasta atreverse a imaginar otra cosa. Y yo creo que eso es fundamental hoy día. O sea, la mercantilización y la privatización en educación nos ha ganado muchísimo terreno, y son los profesores los que tienen la autoridad pedagógica para pensar otra cosa. Y entonces dependemos de ellos, todos dependemos de ellos para poder mejorar nuestra educación. Gracias, Paulina. Conversamos hoy desde Santiago, Chile, con Paulina Contreras, especialista, investigadora en políticas públicas y cultura escolar. Gracias, Paulina, por tus reflexiones, por tu opinión para La Otra Mirada Educativa. Gracias a ti. Función del Estado.
reciben el mismo monto, se les dan las mismas cosas, entonces la idea ha sido que haya igualdad de trato entre escuelas públicas y privadas, entre escuelas municipales y privadas. Entonces, desde ese punto de vista, las escuelas municipales son públicas, administradas como si fueran privadas, de alguna manera. A comienzo del primer periodo de la presidenta Bachelet se abrió un debate que al final no concluyó en nada concreto al respecto, acerca de la desmunicipalización de la educación. ¿A qué se refería ese debate, en vista que tú estás señalando que la única opción de educación pública son precisamente las escuelas municipales? ¿Por qué se habló entonces de desmunicipalizar? Bueno, justamente por lo mismo que te menciono, la municipalización de la educación que ocurrió durante la dictadura ha traído una serie de problemas a la escuela pública, en particular la reducción de manera muy importante de la matrícula que atienden las escuelas públicas. Hasta antes de la municipalización, la mayor parte de los estudiantes en Chile iban a escuelas públicas, pero a partir de la municipalización que estuvo acompañada de la aparición explosiva de escuelas subvencionadas, particulares subvencionadas, donde era muy fácil abrir una escuela particular subvencionada y de esa manera recibir. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este nuevo contacto internacional de la otra mirada educativa. Hoy conversaremos desde Santiago de Chile con Paulina Contreras. Paulina es investigadora sobre políticas educativas y cultura escolar, además de ser vocera de Alto al CINCE. Paulina es una de las personas que más se ha dedicado en los últimos tiempos a estudiar el tema de la reforma educativa chilena. Sobre eso queremos conversar. Bienvenida, Paulina. Hola, muchas gracias. Paulina, a partir de la salida de Pinochet del gobierno, comienza a hablarse de una nueva ola de reformas educativas en Chile. ¿Han tenido una sola línea de trabajo o son distintas las líneas de trabajo en reforma educativa según los gobiernos que han estado estructurados en los últimos años en Chile? Bueno, yo creo que hay una línea común entre las distintas reformas educativas que tiene que ver con esta idea de avanzar en el Estado subsidiario hacia un Estado que podríamos llamar promotor subsidiario, o sea, que ya no solo entrega dinero a instituciones privadas para que cumplan con los servicios públicos básicos, que fue lo que sucedió durante la dictadura con el gobierno de Pinochet, sino que buscan incentivar de alguna manera ciertas cuestiones que serían de interés público. Yo diría que esa es la línea que ha marcado todos los gobiernos post-dictadura hasta ahora. Y ahí han habido variaciones, por supuesto, pero yo diría más en términos tácticos que del proyecto o el modelo socioeconómico y cultural en Chile. En el último periodo, el periodo de Bachelet, en la propia campaña electoral, se habló que el eje central de las políticas iba a ser la educación. Se iban concentrando familias pobres en algunos colegios, familias menos pobres en otros colegios y así sucesivamente. Entonces, el fin del copago en ese sentido, por eso se llamó la ley de inclusión, porque buscaba principalmente terminar o disminuir en realidad, porque la segregación también es cierto que tiene otras causas, no solo el copago es una de ellas, pero
también hay segregación territorial, etc. Entonces el fin del copago lo que busca es disminuir un poco esta segregación por capacidad de pago. Y a la vez se trató de modificar el sistema de selección de las escuelas, como a qué alumnos reciben las escuelas, también en ese sentido para disminuir la segregación. Pero en Chile no hay un sistema de escuelas públicas que sean administradas en conjunto, en su totalidad por el Estado. No, o sea, lo más público que hay son escuelas municipales, que son administradas por corporaciones de cada municipio, de cada comuna del país. Pero, claro, uno podría discutir hasta qué punto son públicas. Yo diría que sí, las escuelas municipales son públicas, pero son administradas como si fueran privadas y reciben del Estado financiamiento igual que las privadas. No hay diferencia entre una escuela pública y una escuela privada en términos de subvención. En febrero de este año se aprueba una ley de desprivatización. Coméntanos un poco sobre tu perspectiva acerca de esta ley de desprivatización, que a grandes rasgos desde aquí la entendemos como el hecho de que ya muchos estudiantes no van a cancelar una cuota por estudiar, sino que el Estado cubre pagándole o transfiriéndole esos recursos a las instituciones. ¿Es así, Paulina? Sí, justamente, y en ese sentido yo de hecho no diría que es una ley de desprivatización, más bien tiene que ver con mejorar el acceso que tienen los estudiantes, tanto, bueno, la ley que se aprobó de hecho es para los estudiantes del sistema escolar, para mejorar el acceso que tienen a los distintos establecimientos educacionales, en la medida que tiene varios aspectos, pero uno de ellos que es bastante importante es que termina con el copago, que hasta ahora en Chile las instituciones que reciben subvención del Estado, las instituciones escolares, no solo reciben la subvención del Estado, sino que además podían cobrar un monto extra por sobre esa subvención a las familias de los alumnos, lo cual producía una serie de problemas. Entre ellos el más importante era una gran segregación dentro del sistema escolar, porque algunos colegios no cobraban, otros cobraban un poco, otros cobraban un poco más, entonces las familias iban a aquellos colegios que podían pagar, por lo tanto